Así es como deberías ver la ventana del vocoder que lleva de serie en Logic Pro 10, con la cabecera de módulos y el selector de fuente de entrada, cadena lateral. Si no te aparece este selector, no podrás asignar una fuente de entrada en el menú para generar el efecto vocoder. Esto puede suceder por dos razones. La primera porque tienes oculta la opción de visualización de la cabecera de módulos. Haciendo clic sobre este botón, aparecerá la cadena de módulos y podrás asignar la fuente de entrada en la cadena lateral. Si sigues sin ver la cabecera de módulos, deberás activar la función Mostrar herramientas avanzadas en el menú Preferencias de Logic. Para ello, selecciona en el menú Logic Pro 10 Preferencias y seguidamente General. Haz clic en Avanzado y activa Mostrar herramientas avanzadas. Como ves, ahora el vocoder ya muestra la cabecera de módulos completa y podrás asignar la fuente de entrada en la cadena lateral. Por último, y si te conviene, puedes activar las opciones adicionales. Si te ha sido útil este tutorial, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darme un me gusta.